Seguidores de Río Noticias, seguimos hablando de deporte y dejando en alto el nombre de aquellas personas que también dejan en alto el nombre del departamento. Por eso el día de hoy me encuentro con María José Movilla, que es nuestra deportista que trajo 2 medallas de oro a la capital cordobesa en el suramericano de Para Power. ¿Es así? Bueno, perfecto. Bienvenida María José, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación aquí al canal. Bueno, María José, vamos a iniciar hablando un poquito acerca de cómo fue esa experiencia, porque sé que no es algo fácil y también tengo muchas preguntas para hacer con respecto al peso, pero vamos parte por parte. Bueno, yo llevo en el deporte en para powerlifting, llevo ya 5 años y como 6 mesecitos más o menos, ya llevo bastante tiempo. Todo empezó pues cuando yo inicié el deporte como tal no se veía acá. Todo fue como que de cero. Yo entrenaba en gimnasios convencionales normalmente. Viajaba con mi entrenador. El entrenador que actualmente tengo, gracias a Dios, ha sido como que todo el proceso ha estado conmigo. Y empezamos viajando a CRT, viniendo, porque acá también era un poco más difícil encontrar un gimnasio que se adecuara también a las cosas. Y de ahí poco a poco como que fueron sumando la primera competencia. Yo empecé como en febrero, 21 de febrero del 2021. eh, y de ahí ya comenzamos como a viajar. La primera competencia fue en noviembre, si mi memoria no me falla, en Bogotá. Obtuvimos plata, como toda, eh, como toda novatada, que no conocía el deporte, pues poquito a poquito me fui como adaptando. Casi me voy en la primera competencia, casi me voy en blanco. Pero gracias a Dios pudimos salvarla y obtuvimos plata. Ya de ahí comenzaron los frutos, comenzaron a avanzar un poco más. Ya conocía más el deporte, comenzamos a subir. Yo fui campeona y rompí el récord en juveniles en Bogotá en 2023, campeona nacional, subcampeona panamericana. Estuve también en una Copa Mundo en Tailandia, tuve subcampeona y ahorita último en novena posición en ranking mundial en Egipto. Entonces ya llevamos un recorrido bastante arduo, mucho trabajo. Con respecto a este recorrido que tú me estás comentando, siempre hay un punto de partida. ¿Cuándo supiste o tomaste la decisión de que este era el deporte adecuado para ti? Pues fíjate, yo nunca había practicado un deporte, entonces Ok. yo no sabía que era una vida deportiva, yo no sabía lo que era salir de mi casa a hacer algo diferente que no fuera el colegio, a la casa y de la casa al colegio. Entonces, cuando ya conozco el deporte, yo dije, me gusta, está chévere, vamos mirando, vamos viendo, y poco a poco como que fui amando cada vez y como que los resultados no solamente era ir a buscar la medalla, sino como el proceso que se veía tras de cada levantamiento, cada subida de peso, cada vez que decías, el deporte mío es de mucha técnica, entonces cada vez que Sí. decías, en la competencia me faltó ajustar esto, ya tú mecánicamente te vas metiendo cada vez más en el rol y poco a poco le vas cogiendo demasiado amor y la verdad estoy contenta de haber encontrado este deporte y de hecho nunca me cambié, me acuerdo que las palabras cuando mi papá se encontró con mi entrenador fueron, desde que tú la veas no la vas a soltar. Y fue así, fue así porque no me soltó. ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Cómo se tiene que entrenar para poder tener ese nivel de aptitud ante esas exigencias? Porque soy consciente de que es algo bastante exigente. Bueno, nosotros trabajamos, obviamente, la parte física, pero Ujú. sin embargo, cuando eres deportista y más de alto rendimiento, se trabaja también mucho la parte mental. Ok. Entonces, cuando comenzamos con la parte física, bloques de peso máximo, depende, nosotros lo ubicamos por bloques, depende también en qué bloque estemos, si antes de competencia, precompetencia, después de competencia, dependiendo. Por ejemplo, ahora mismo estamos metiendo banco, pre-banca, Ok. 3 veces a la semana, lunes, miércoles y Ok. viernes. Nosotros entrenamos de lunes a viernes en el Coliseo. Entiendo. Con respecto al tema después de las pruebas que generalmente ustedes tienen que presentar para poder quedar seleccionados, ¿cómo hiciste para participar? O sea, ¿cómo fue esa conexión Para selección. para la selección exactamente? Bueno, mira, yo cosas de la vida, pues como te comenté, comenzó como a entrenar la cosa y me vieron mucha capacidad. La primera competencia que yo tuve con selección fue juveniles. A mí me convocaron Ok. de una vez en juveniles y ahí dijeron, bueno, listo.
En juveniles hice 80 kilos, fue el máximo mío y fue con ese que rompí el récord. Mentira, 60. Entonces ya de ahí comenzaron como a ficharme y también de que siempre ha habido competencia en mi categoría, entonces estábamos siempre un kilito. Y poco a poco fui como avanzando, fui adentrándome más. Y después de eso, de hecho, después de juveniles, yo fui a Santiago para el 2024 si mi memoria no me falla. Ok. Y fue una competencia durísima, me acuerdo que fue de hecho las competencias que ¿Por qué? más duro me pegaron, por lo que me pedían, ellos piden a veces como una marca. Entonces hubieron Mm. muchas cosas que no estuvieron como a mi favor y esa vez no, pues no pude avanzar en lo que ellos me pidieron. Pero gracias a Dios por el proceso que ya había hecho antes, pues me dijeron, no, ya, vamos a cambiar, porque eso fue cambio de categoría, me subieron a una categoría más alta. Ya entendí, ok. Entonces me dijeron, no, vamos a llevarla en su categoría. Y fue cuando fui a Panamericano, porque fui primero en clasificatoria y después fue Panamericano. Y ya en Panamericano sí me coroné como subcampeona. Claro que sí. Bueno, y pues es inevitable preguntar, estuvimos fisgoneando, nosotros estamos haciendo seguimiento, pues obviamente a todo el tema de la premiación del suramericano. 101 kilos Sí. fue lo que lograste levantar. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste esa meta? Pues un trabajo que se ha venido desde el año pasado con mi entrenador, se ha venido poco a Ok, poco subiendo. En Egipto, que fue el año pasado a mitad, como en octubre más o menos, había hecho 100 kilos en competencia. ok, Y poco a poco, bueno, ya pasó lo que fue diciembre, como las vacaciones y eso, y otra vez retomamos. Cuando retomamos dijeron, bueno, ya, es hora, vamos a ir subiendo, vamos a empezar otra vez de nuevo. Y poco a poco, esos 101 no solamente fue física, no solamente fue fuerza física, sino también fue mucha fuerza mental. Y ok. fue un trabajo que obtuve mucho con mi psicólogo porque yo, no hay que negarlo, uno siempre tiene nervios de competencia. Por eso lo pregunto, no es secreto Y para uno, nadie. Exacto. miedo cada vez que se afronta una situación de esa es pesado. Entonces, cuando tú estás allá adentro, tu cabeza está pensando en el movimiento, pero al mismo tiempo está dividido en esa parte de que tienes que hacerlo, tienes que lograrlo, pero en algún momento te llegan y si no pasa, No. y si no pasa. Entonces, fue un trabajo muy conjunto con mi psicólogo y decía, no, tú ya hiciste esto, también se dio en toda la concentración que tuvimos previa, entonces ya se veía un trabajo completo de que listo, ya lo levantaste, ya lo hiciste, nada más te queda ir y volver a hacerlo. Si lo Claro. que está en la barra se levanta. Sí, definitivamente. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es la proyección para María José en el tema de deportes? Bueno, ahorita como agosto, septiembre hay un clasificatorio para Juegos Nacionales en Bogotá y en octubre, de hecho del 4 al 8 de octubre, tenemos un clasificatorio para Panamericanos del otro año en México. Increíble. Yo sí siento, si ustedes supieran que yo estoy más emocionada que todos ustedes, porque sé lo difícil que es a veces luchar contra esos miedos internos y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Quién te ha apoyado inclusive cuando tú misma sientes que no puedes más? Yo siempre, primero que todo, a Dios, siempre me he apoyado bastante en Él y mi familia que ha estado ahí al pie de la montaña desde que inició todo este proceso, mejor dicho, desde mi nacimiento, que siempre han estado ahí. Yo fui la primera en la familia y puedo decir que soy la consentida también. Entonces, mis amigos, que gracias a Dios he tenido, desde que yo empecé solita y Ok. ya somos un grupo bastante grandecito, ya somos 4 o 5 personas en las que también están metiéndole perrenque y van avanzando también el camino. ¿Cuál es el mensaje que tú le dejas a aquellos jóvenes que a veces por algún tipo de miedo o algún tipo de pensamiento negativo no toman la decisión a hacer algún tipo de deporte por algún miedo? Pues miedo siempre va a haber, miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo, miedo a todo. Pero si no nos arriesgamos, no tenemos nada que hacer ahí. Hay que arriesgarse en esta vida, el que no arriesga no gana. Y si los límites te los colocas tú, vas a perder mucho. Pero poco a poco, si van avanzando, si van viendo resultados, créanme que el deporte es lo más lindo que una persona puede encontrar en su vida.
Es como que esa nueva página de que tú descubres de que no simplemente es tu cuerpo, sino que le estás enseñando también a tu mente que no tienes límites, que no hay obstáculos, que no hay nada. Y para nosotros, créanme que muchas veces, y lo hablo porque fui una persona de que se ataba mucho, de que se escondía mucho la mirada de la juzgada de la Claro. gente, y cada vez que uno salía siempre. Cuando yo conocí el deporte, que fue un cambio completamente en mi vida, yo comencé a salir, comencé a viajar, comenzaron muchas entrevistas también, y era un nervio único porque uno decía, si se enredó, ¿qué? Pero no, poco a poco uno se va soltando, poco a poco uno va Sí. descubriendo quién es, y es muy bonito descubrirse también. Entonces, como tengo una frase, de hecho, que digo, si de valiente es el proceso, de guerrero es quien llega a la final. Total. Entonces, los límites no simplemente están en el cielo, hay mucho más, que créanme que vale la pena, vale mucho la pena. Bueno, María José, muchísimas gracias por este espacio que yo sé que es bastante personal, pero nosotros queríamos compartir pues esta historia porque sabemos que es una historia de superación y tu mensaje estoy segura que va a llegar a más de un cordobés. Muchas gracias por la invitación.